Bienvenidos otra vez, seguimos en Razón de Estado y ahora tengo el gusto de presentarles a Julio Saavedra, abogado y notario, y a Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a Razón de Estado. Lic Ortiz, debo decirlo, lideraste ese movimiento que se convirtió en un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, donde básicamente se exigía y se pedía protección al hecho de que la democracia en Guatemala se debe respetar. Así de simple. La historia tendrá eso registrado para siempre, aunque no les guste a quienes no les gusta. ¿Cómo está en este momento, Lic Ortiz, la situación de estos impresentables que siguen necios en querer descarrilar el proceso democrático? ¿Llegamos o no al 14? Llegaremos al 14 seguramente. Yo creo que la Corte fue muy valiente el 14 de diciembre cuando dicta esa sentencia que interpusimos junto a un grupo de ciudadanos y dice categóricamente que tiene que haber toma de posesión, que no hay ninguna excusa, ninguna interpretación torcida que pueda evitarlo, para decirlo en palabras simples y que lo entienda la audiencia. No me cabe duda que desde la Fiscalía y algunos espacios de la Judicatura buscarán hacer ruido, pero todos van a fracasar porque cualquier intento de impedir esa toma de posesión sería en violación y desobediencia a la Corte, y nosotros estamos listos para actuar si hace falta. Ya. Esos grupos, incluyendo sus cuentas falsas, anónimas y cobardes, de despistados, de golpistas y de cómplices de esta mafia criminal, siguen amenazando, siguen intentando intimidar y hablan en este momento hasta de órdenes de captura en contra de incluso funcionarios que estarían tomando posesión el 14. ¿Cuál debe ser la lectura de la ciudadanía y por qué debemos de alguna manera burlarnos de ellos? Son 15 gatos o 20 si mucho, que lo que están haciendo es el ridículo. Son 20 gatos haciendo el ridículo, pero hay algunos temas que ver. Intentan en estos momentos forzar la interpretación de que la vicepresidenta electa no tiene inmunidad. Intentan por ese lado forzar una orden de captura y evitar su toma de posesión. De nuevo, insisto, van a fracasar. Y también hay que decirlo, hay subidas de tono en las amenazas. Supimos que la magistrada Leila Lemus tuvo un atentado y ahora también sabemos que el magistrado Ronnie López de la Corte Constitucional denuncia amenazas y pide protección. Así que la ciudadanía tiene que estar muy atenta. Defender la democracia es el último sprint para el 14 de enero y tenemos que estar atentos a cualquier intentona burda de este grupete. Ya. Julio, Bernardo Arévalo va a recibir una catástrofe institucional. El grado de contaminación en el que este gobierno impresentable llevó a las instituciones de corrupción, de narcotráfico y de gente de muy bajo nivel moral, etcétera, deja realmente un Estado en trozos. ¿Cómo se empieza a limpiar y a corregir y a rescatar esto? Definitivamente eso es lo que vemos. El diagnóstico está muy claro, o sea, una institucionalidad débil. ¿Y cómo debemos comprender esa debilidad? Bueno, muy sencillo. Es las instituciones y las personas que están ocupando esos cargos tan fundamentales, estratégicos para el desarrollo y la paz de los ciudadanos, no están haciendo lo que deben hacer. Entonces, esa recepción de un Estado en trozos, un Estado debilitado, un Estado enfocado y al servicio de mafias que hemos tenido nosotros como guatemaltecos que padecer a lo largo de estos ya 4 años de gobierno, lo vimos con múltiples ejemplos: vacunas, ausencia de carreteras, selectividad en la persecución penal, el tema de los ataques a los periodistas, juicios por todos lados a diestra y siniestra. Esto pareciera un Estado monárquico en donde el aspirante a monarca está queriendo pues burlar por todos lados la institucionalidad. Entonces el presidente electo Bernardo Arévalo va a recibir este Estado en esta situación tan tétrica, pero será responsabilidad de su gabinete y los equipos que vayan a conformarse el poder recuperarlo. Insisto, ¿cómo? Haciendo lo que deben hacer, ya, siendo fieles a eso. Va a hacer mucha falta el acompañamiento de la ciudadanía, especialmente a través de los sectores organizados y de las instituciones de la sociedad civil, sector privado, etcétera, para que el nuevo gobierno tenga éxito, porque si el nuevo gobierno tiene éxito, Guatemala tiene éxito, y eso es muy importante, sin la menor duda. Edgar, fue una sorpresa para muchos ver que el gabinete que presenta el presidente electo Bernardo Arévalo es un gabinete balanceado, con gente honorable, que básicamente tiene gente de los distintos sectores y que eso pues pinta bien. ¿Cuál es tu lectura?
Yo creo que hay que amarrarlo con lo que decía Julio, ¿no? O sea, el rescate institucional después de un tsunami, que fue Yamatei. Eso fue, para mí, Yamatei, la mejor analogía es esa, ¿no? Un tsunami institucional. Retroceso en términos democráticos, de libertades civiles, de expresión. Después de ese tsunami, reconstruir Guatemala requiere de un consenso nacional. Yo no creo que sea un tema del Ejecutivo o del Congreso, sino es un acuerdo transversal. Entonces, me parece que el primer paso que da el presidente Arévalo es precisamente designar un gabinete de consenso. Claro, hay presencia de miembros del partido Semilla, ganaron las elecciones, tampoco podíamos esperar que no lo fuera, pero en general me parece que hay cuadros muy técnicos en el gabinete, cuadros de muy lamentable sector la renuncia o la posible renuncia de la señora Guardado, que sería, o esperemos que sea, la ministra de Energía y Minas. Sí, lamentablemente parece que hay una renuncia. Pero al margen de eso, yo creo que el resto del gabinete es muy, muy completo, pero sobre todo eso, es un gabinete de unidad, de consenso, y creo que es un buen primer mensaje para el país. Claro, y ahí estamos seguros que la van a convencer de que regrese al equipo, porque la oportunidad es gigantesca para el gobierno y para Guatemala. ¿Cuáles deberían ser las primeras decisiones, Julio, que debería tomar el presidente ya en funciones? Bueno, la primerísima, inmediatamente después de firmar los acuerdos mediante los cuales nombra a los ministros, la primerísima es dejar sin efecto inmediatamente la ridícula decisión del presidente Yamatei relacionado con el tema de la seguridad en favor de los que van a ser entonces exfuncionarios de su administración pública. Es un abuso y realmente eso es inaceptable. Lo subsiguiente, obviamente, empezar a articular, digamos, en el resto de instituciones al equipo que necesitan para poder ejecutar el plan de trabajo que tienen en su política nacional. Pensé que ibas a decir que iba a ir a la reunión con la fiscal general para exigirle su renuncia, que es lo que corresponde, ¿no? Pensaría que esa parte política y esa la tendrá que evaluar el propio presidente electo Bernardo Arévalo, y yo pienso que eso es más una discusión a un plazo mayor. Pero lo inmediato es que Guatemala necesita respuestas a la situación de corrupción, a la situación precaria de la educación y de los ministerios, y ese es el día a día, ese es el abandono institucional de estos últimos 4 años. Eso es primordial. Obviamente al presidente Arévalo le tocará lidiar también con las batallas que está enfrentando desde ahora, pero no debemos olvidar que el presidente y su gabinete se deben al pueblo y a sus necesidades inmediatas. Edgar, los desafíos son extraordinarios, las tareas pendientes aún más. Sin embargo, si hay temas de gran importancia sobre los que es relativamente fácil alcanzar un nivel suficiente de consenso para que el gobierno empiece a tener éxito desde el principio, para lo cual va a necesitar el apoyo de todos los ciudadanos a través de los sectores, como ya dijimos, las reformas que el Estado necesita: ley electoral de partidos políticos, el sistema de justicia, servicio civil y compras y contrataciones. ¿Por qué es tan importante empezar por ahí en los primeros días? Bueno, yo creo que por muchas razones. Primero, porque hay que refundar el sistema de partidos políticos. Está claro que la oferta política ha sido un desastre en el tiempo reciente, las barreras para participar son muy complejas y esa reforma abriría el espacio para dentro de 4 años. En segundo lugar, porque la corrupción es una de las agendas, el combate a la corrupción más bien es una de las agendas principal de Bernardo Arévalo, y sabemos que la corrupción se va a combatir cambiando las reglas del juego. Entonces, si hay contrataciones transparentes, si hay servicio civil meritocrático y no nombramientos discrecionales y a dedo, pues va a ser un gran cambio en términos de combate a la corrupción. Me parece que si se quiere abordar la corrupción como lo ha hecho el gobierno, no podemos otra vez repetir el experimento de que sea únicamente la vía judicial, sino que hay que hacer la gran transformación de los incentivos. Claro, y es importante que el nuevo presidente, pues más que ser un alcalde del país, sea un presidente y que le entre a los temas que son estructurales, como estas reformas y la implementación de políticas públicas que empiecen a marcar un largo plazo con una agenda de desarrollo de verdad, ¿correcto? Así es, yo creo que tiene que definir también una agenda económica. Me parece que el tema económico es muy importante. La migración se explica, obviamente, por la corrupción y la falta de oportunidades, pero también creo que tiene que estar incluida en esa visión de nación que tiene que plantear Bernardo. Pues ustedes son parte de la generación de ciudadanos que deben ser esa parte presente, activa y decidida en la discusión y en la ejecución de las decisiones y las soluciones que Guatemala necesita. Así que gracias por estar ahí. Lic, nuevamente felicidades por ese esfuerzo importante y la historia, como dijimos, te lo sabrá reconocer. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.